¿Qué tal, queridos amigos que nos están viendo a través de estos sistemas virtuales? Un placer saludarles a todos para compartir el día de hoy el estudio de las escrituras, y en este momento voy a compartir mi pantalla con ustedes para estudiar el tema del día de hoy, que se titula La bestia que sale del mar. La bestia que sale del mar es un estudio sobre el libro de Apocalipsis 13. Vamos a continuar nuestros estudios. Les recuerdo que los temas que estamos estudiando son parte del libro Secretos Revelados, que ustedes pueden adquirir ahí en la librería de Gema Editores. Ustedes, los que gusten adquirirlo ahí, pues está disponible. Y pues estamos tocando en este mes 4 temas, pero en el libro están los 27, son 27 temas en realidad de estos estudios bíblicos que están al alcance de todos. Al alcance de todos, están hechos precisamente para que los entendamos, aunque no tengamos ningún contexto de la Biblia o la palabra del Señor. Vamos entonces a empezar con nuestro tema. La semana pasada decíamos acerca de esta tabla y comentábamos que la visión de Daniel 7, que nos va a servir de base para continuar el estudio el día de hoy, hablaba acerca de 4 bestias. La primera era un león, la segunda era un oso, la tercera era un leopardo, y la cuarta bestia pues era bastante fea, dice la Biblia, horripilante, que no había con qué compararla, no tiene con qué compararla. La primera bestia, dice la Biblia, que representaba al león a Babilonia, y el periodo de hegemonía fue del 605 al 539 a.C. Después vendría el oso, que representa a Medo-Persia, cuyo periodo va del 539 al 331. Luego tenemos a Grecia, representada por el leopardo, que va del 331 al 168. Pero entonces viene la cuarta bestia, que curiosamente no desaparece. Hoy vamos a hablar de la figura de la cuarta bestia en Apocalipsis 13. Y entonces dice la palabra de Dios que la cuarta bestia tiene 3 etapas. 3 etapas. La primera vez se describe como una bestia muy fea. Dice que a todo mundo devora y destruye. Y después viene en forma de un cuerno pequeño. El cuerno pequeño que se levanta, la segunda etapa de la cuarta bestia. Pero después va a aparecer en una tercera etapa que la complementa el libro de Apocalipsis el día de hoy. La primera etapa corresponde a la Roma imperial. Después va a notarse como Roma papal, la siguiente etapa de la cuarta bestia. Y al final aparece con un título que le hemos dado como Roma de los últimos días, porque asume algunos rasgos muy, muy interesantes que nos recuerdan a la figura de Daniel 7. Es muy importante recordar estos factores: el tema del león, el oso, el leopardo y la cuarta bestia. Vamos a ver cómo están relacionados aquí. Dice la pregunta número 1, Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 2. Hay que recordar, amigos, que entre Daniel y Apocalipsis pues hay muchísimo tiempo de distancia, es decir, más de 6 siglos, casi 7 entre Daniel y Apocalipsis, y la relación es asombrosa. La relación es verdaderamente asombrosa, porque nosotros nos vamos a dar cuenta de por qué la Biblia tiene una unidad, y es una unidad del texto bíblico. En esta profecía se nota bastante. Y entonces dice Daniel en Juan en Apocalipsis 13 del 1 al 2, se me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Importante. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi, ojo con esto, mucho ojo. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Este leopardo, ¿se acuerdan del leopardo de Daniel 7?
Sus pies eran como de oso. Ahí está el oso. Presten atención. Estamos hablando de 7 siglos de diferencia, ¿eh? Y miren cómo está poniéndolo la palabra de Dios. Y su boca como boca de león. Aquí está el león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Estos elementos, poder, trono y gran autoridad, corresponden al cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, que ya no lo tocamos, pero que ustedes lo pueden estudiar ahí en el libro Secretos Revelados para hacer un mayor vínculo. En otras palabras, la bestia de que sale del mar dice tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tiene 10 diademas. Sobre las cabezas tenía nombres de blasfemias y era semejante a un leopardo, a un oso y a un león. Es decir, es evidente que aquí hay un vínculo con Daniel 7. Es muy evidente. Antes de seguir, hay que decir, amigos, que estas figuras que se presentan en la Biblia son símbolos, son símbolos. Cuando hablamos de bestias, cuando hablamos de figuras que no tienen aparentemente una lógica para nosotros en este tiempo, para ellos, la gente que vivía en aquel entonces sí las tenía. Por otro lado, yo aquí necesito aclarar y decir con mucha firmeza que aquí en el día de hoy no estamos ofendiendo a nadie, no pretendemos ofender a ninguna institución religiosa, solo estamos presentando lo que dice la palabra de Dios y siguiendo el hilo histórico bíblico que presenta la propia palabra de Dios. Ahora bien, noten ustedes, ¿qué características tiene la bestia con cuerpo de leopardo? Pues desde el comienzo surge del mar, dice la Biblia. El dragón le da su poder, su trono y gran autoridad. Y una de las cabezas sufre una herida mortal. De manera asombrosa, esta bestia se recupera de la herida y todo el mundo adora a la bestia y se pregunta, ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Así que aquí tenemos elementos muy importantes en las características de la bestia que sale del mar. Vamos a ver entonces, fíjense, dice la Biblia que es una bestia que tiene elementos de oso, de leopardo y de león, porque se trata en realidad de la cuarta bestia. Se trata de la cuarta bestia, que es una fusión de las bestias que aparecen en Daniel. Vamos a contar las cabezas. Dice que tiene 7 cabezas. En realidad las 7 cabezas corresponden a las 4 cabezas de leopardo. ¿Se acuerdan del leopardo que estaba allá en Daniel 7? Un leopardo de 4 cabezas. Son 4 cabezas de leopardo. Caray, aquí están las 4 cabezas de leopardo. Una de león, una del oso y finalmente la cuarta, que es la de la cuarta bestia, que está espantosa, dice la Biblia, son 7 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas y 10 cuernos. Son 10 cuernos porque son los que corresponden a los cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7. Y esta bestia tiene elementos, insisto, de leopardo, del oso y del león. Es una fusión de las bestias de Daniel 7. Si nosotros no consideramos el capítulo 7 de Daniel, no vamos a entender la profecía de Apocalipsis 13. En realidad, el profeta Juan nos está recordando la importancia de Daniel 7. Y hay otros elementos que vinculan Apocalipsis 13 con Daniel 7, que es el famoso personaje del cuerno pequeño. El cuerno pequeño en realidad es parte importante de Apocalipsis 13, porque dice la Biblia que profiere palabras contra el Altísimo, y en Apocalipsis 13 la bestia con cuerpo de leopardo profiere también palabras de orgullo y de blasfemia, es decir, hay un vínculo ahí. Dice que tratará de cambiar los tiempos y la ley, pisotea el ejército, sacude el cimiento de su santuario. Y dice la Biblia que la bestia que sale del mar
blasfema contra Dios, es decir, ambos personajes hacen la misma actividad. ¿Qué quiere decir? Que en realidad se complementan, son los mismos, su nombre, su morada y los que moran en el cielo. Y los santos son entregados en su tiempo, en sus manos por tiempo y por tiempos y por medio tiempo. Y dice la Biblia que en cambio la bestia que sale del mar con cuerpo de leopardo eh, hace guerra contra los santos 42 meses. Estas cifras vamos a ver más adelante que es la misma cantidad, la misma cifra. Ahora bien, ¿qué representa el mar en las profecías apocalípticas? Dice Apocalipsis 17:15, también me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué representa el mar? Pues mucha gente, la misma Biblia nos da esa respuesta. Aquí hay un factor muy interesante, porque en realidad la bestia que sale del mar está tratando de imitar a Jesús, que es el Cordero de Dios. Está tratando de quitarle su autoridad y está tratando de presentarse con la autoridad y el poder que le pertenece a Jesús. Noten ustedes, en Apocalipsis 2:27 dice que Jesús recibe autoridad del Padre. Pues Apocalipsis 13, 2 y 4 dice que la bestia recibe autoridad también del dragón. Cristo se sienta en el trono con el Padre. Pues el dragón le da su trono a la bestia, noten. Es decir, la bestia está tratando de hacer, de imitar el poder de Jesús, de usurparlo. En Apocalipsis 5:6, Cristo sufrió una herida mortal, pues resulta que la bestia también sufre una herida mortal. En Apocalipsis 13:3. Y luego dice que Cristo es adorado por el universo, en Apocalipsis 5:13, pues la bestia también es adorada por los habitantes de la tierra. Aquí hay un conflicto. En realidad estamos ante un conflicto que ha durado muchos siglos, sé que entre Cristo y Satanás y sus emisarios que pretenden quitarle al Señor la autoridad que solo a él le corresponde. ¿Quién le da autoridad a la bestia? Apocalipsis 13:2. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio poder, su trono, su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es el que le da autoridad? Pues dice la Biblia que es el dragón, que no es otro que Satanás, es el que le da autoridad, le da poder. Ahora, él es el que puede dar autoridad y poder, pues de ninguna manera. ¿Por qué piensa Satanás que tiene poder y autoridad? Porque dice Isaías 14, 13 al 14, que cuando Lucifer habitaba allá en el cielo, él dijo en su corazón, dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, desde que él fue echado del reino de los cielos, desde el momento del inicio del gran conflicto, ha querido usurpar la autoridad divina, ha querido ser semejante al Altísimo en poder, en autoridad, y ha querido sentarse en el trono de Dios. Y esa misma actitud y ese mismo deseo de poder se lo inyecta a los seres humanos y supuestamente le da autoridad a la bestia, que la única autoridad la tiene el Señor, pero es una autoridad espuria, es un trono espurio que no existe, pero él hace creer que esta figura tiene autoridad. ¿Cuánto tiempo duraría el dominio de este poder de la cuarta bestia, de la bestia que sale del mar en Apocalipsis 13? Y dice Apocalipsis 13:5, también le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta cifra es muy importante porque en realidad en Daniel 7, Apocalipsis 11 y 13 aparece la misma cantidad.
1260 días, 3 años y medio, o 3 tiempos y medio y 42 meses es la misma cifra. Es decir, equivalen a 1260 días, tomando en cuenta que el año de los hebreos tiene 30 días. Es decir, estamos hablando de 1260 días. Esa misma cifra va a aparecer en Apocalipsis capítulo 11, se repite en Daniel 7 y ahora aparece con 42 meses. Si aplicamos el principio de día por año a los 1260 días, nos da 1260 años. Recuerden que en las profecías un día equivale a un año, de acuerdo con Ezequiel 4:6. ¿Qué nos da esto? Pues nos da un periodo de 1260 años que iba a estar en el poder la bestia que sale del mar, representada por el poder que sale del mar. Aquí llegamos a un punto. El único poder y la única autoridad en la historia de la humanidad que ha durado esa cantidad de tiempo es el papado. La única autoridad, no hay otro en la historia de la humanidad. En realidad no es tan sencillo, no es tan complicado encontrar esa institución. Y en el año 538 partimos de esta fecha, ahora vamos a decir por qué. Hasta 1798 tenemos 1260 años. ¿Por qué el año 538 y por qué 1798? Porque en el año 538 cayó la última de las tres tribus, que le hacían lío a Roma. Aquí tenemos a Roma y tenemos que había tres tribus que no se sometían a la autoridad de Roma, y entonces esa última tribu que fueron los ejércitos los ostrogodos, o sea, estos de acá fueron los últimos que cayeron en el año 538. ¿Qué pasó? Pues que en ese momento los ejércitos del imperio expulsaron de Roma a los ostrogodos, que eran arrianos. ¿Qué quiere decir arriano? Que no creían en la divinidad de Jesús y no aceptaban el liderazgo del papado, lo inquietaban. Y ahí se inicia el liderazgo político, dominio político. Ya existía el papado, pero el poder político no podía avanzar a causa de estas tribus arrianas que quedaban de las tribus bárbaras. Y entonces se inicia un periodo muy importante de dominio y hegemonía papal. Con el paso de los años, ustedes recuerdan que Europa se fue haciendo, llegó a estar bajo el dominio del Islam. Acá tenemos la península ibérica los árabes estuvieron aquí en la península ibérica muchos años, pero el resto del mundo, el resto de Europa, perdón, el resto de Europa se organizó de esta manera en feudos. Tenían feudos con territorios, acá estaba Roma, y el poder papal prácticamente era la única referencia, porque nadie tenía poder y autoridad. Pero conforme pasó el tiempo, el poder del papado, el poder de la iglesia se dividió entre Roma y Constantinopla. El Santo Imperio Romano se dividió entre el Imperio Bizantino y el Imperio de Occidente, el Imperio Romano, Sacro Imperio Romano. Y dice la historia que después, fíjense cómo Europa se fue organizando en los reinos de Castilla, el reino Sacro Imperio Romano Germánico, el reino de Francia, el ducado de Aquitania, pero en todos estos años, el poder del papado fue creciendo, 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 creciendo y haciéndose cada vez más dominante en todos. Pero resulta, hasta llegar a niveles alucinantes, de ser el verdadero líder político durante todos esos años, 1260 años. Pero entonces va a pasar algo, dice Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Una herida mortal, dice la Biblia,
pero de una herida que va a sanar. ¿Qué consistió esa herida mortal? Muchos años después, después del descubrimiento de América, después de la Reforma Protestante, siglo XVI, se empezaron a desarrollar ideas para liberar al ser humano de manera ideológica y después de manera política de la influencia y el poder de Roma que existía a través de las monarquías en Europa. Así que Napoleón Bonaparte decidió que él iba a liberar Europa de todas esas tendencias políticas, y el 15 de febrero de 1798, el general Berthier, Luis Alexandre Berthier, se presentó ahí en el Vaticano para informar al Papa Pío VI y al pueblo de Roma que de ahí en adelante no volvería a ejercer ninguna función. Con todo y caballo, entró hasta los salones donde estaba Pío VI celebrando su pontificado, un aniversario de su pontificado, y con la espada empezó a quitar los escudos y se lo llevó. O sea, la gente se quedó, ¿cómo se lo va a llevar? No lo llevamos. Y se llevaron a Pío VI, un momento muy fuerte, muy duro, y luego en el camino se les murió para acabarla de amolar. Entonces, fue un momento muy fuerte, muy duro, un golpe tremendo, herida mortal, de donde aparentemente ya no se iba a levantar. Nadie esperaba, fue humillado e ignorado durante gran parte del siglo XIX. De hecho, aquí en las Américas explotaron las guerras de independencia y Roma no pudo hacer nada, muy poquito. Y curioso, muchas de esas luchas de independencia fueron dirigidas por sacerdotes, por líderes de la iglesia del bajo clero, porque no había el liderazgo necesario hasta ese momento. El papado había sido humillado, no había una cabeza muy fuerte que se quisiera tener. Y fue hasta 1870 en el Concilio Vaticano I que se volvió a escuchar ahí la voz donde decían que el papado era infalible. Los años siguientes fueron muy duros para el poder del Vaticano. Por ejemplo, en 1852 el Papa Pío IX envió un bloque de granito para que fuera incluido en el monumento a Washington, allí en Estados Unidos, que entonces estaba construyendo el famoso obelisco, ¿no? Pero resulta que la gente se levantó muy molesta y empezó a hacer pleitos. ¿Y por qué ese bloque de granito que va a ser parte de nuestro monumento? Y 2 años después, mejor lo guardaron en una bodega, y 2 años después llegó la gente donde estaba la bodega, tomó el bloque de granito y lo arrojó al río Potomac, ¿eh? Porque había una sensación antipapista en ese momento en Estados Unidos. Eso que no se nos vaya a olvidar, este factor, porque en un momento lo vamos a recordar. Por otro lado, dentro de la misma iglesia empezó a surgir una corriente que se llamaba modernismo, es decir, empezaron a haber teólogos que querían ver las cosas de una manera más contemporánea y atacar el tradicionalismo de la iglesia, pero empezaron a tratar de sofocarla. La cosa no se puso sencilla, ¿eh? Después, el liderazgo internacional muy pobre durante finales del 19, principios del 20, parecía que no pintaba el poder del papado. Pasó la Primera Guerra Mundial y ¿dónde estaban? Pues no se veían por ningún lado. Pero entonces viene el Tratado de Letrán, los pactos de Letrán, el 11 de febrero de 1929. El gobierno italiano, entonces dirigido por Benito Mussolini, admitió reconocer a la Santa Sede como Estado independiente, dotado de facultades de autogobierno y con opción a establecer relaciones diplomáticas. En ese momento, aparentemente, las cosas empezaban a cambiar para el poder del Vaticano. Uno de los periódicos de aquella época, la Gaceta del Mezzogiorno, la Gaceta del Mediodía, dice: el histórico conflicto entre la Iglesia y el Estado italiano es
resuelto, se ha resuelto. El genio de Mussolini, este periódico le da todo el crédito a Mussolini, ha superado un obstáculo que hasta ahora parecía insondable y que no se podía arreglar. Y ahí aparecen las fotos, las figuras de los protagonistas. ¿Cómo reacciona la gente ante la recuperación de la hegemonía de la bestia? Apocalipsis 13, 13 al 4 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién podrá, quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El mundo se maravilla y adora al dragón y a la bestia, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Con el paso de los años, pasó la Segunda Guerra Mundial. Ese es un tema muy polémico que no vamos a entrar en este momento. El papel del Vaticano en la Segunda Guerra es muy polémico, pero cuando vino el Concilio Vaticano II entre 1963 y 65, se trataron de actualizar algunas prácticas del catolicismo. Por primera vez invitaron a líderes de otras denominaciones cristianas, como religiones, así como religiones no cristianas, incluyendo a los judíos. Hubo un intento de hacer un poco más contemporánea al catolicismo, al Vaticano. Sin embargo, se acusó de que este concilio abrió las puertas a los liberales de la iglesia y provocó una enorme división que amenazó la estabilidad de la iglesia. Las décadas finales del 60 y del 70 fueron muy duras, muy duras. Hay una serie de libros muy interesantes que hablan al respecto. Pero entonces, en 1978, finales de 78, se va a elegir a Karol Wojtyła como papa. Antes de eso hay que decir que él nació en el 26 de agosto del 56 y se dedicó a la sumisión de María como esclavo, junto con millones de polacos. Polonia tiene una situación política muy curiosa, muy curiosa. Es un país sumamente católico y es un país que ha padecido terriblemente hasta a sus dos vecinos, ¿no? Los rusos y los alemanes. Y él creía que su consagración a María era un movimiento geopolítico para liberar a Polonia de la influencia rusa, porque después de la Segunda Guerra los polacos estuvieron bajo el dominio de los rusos antes de los alemanes, y pues los rusos no lo dejaban ejercer la fe, la religión. Pero resulta que el 16 de octubre de 1978, Wojtyła es elegido papa. Y él considera este hecho como una obra directa de María, la Madre de Jesús, que a él lo escogió María, la Madre de Jesús, en octubre del 78. Nada más recuerden que antes de él, Juan Pablo I apareció muerto ahí en el Vaticano. Nunca se dijo por qué. Duró unos cuantos días. Es posible que las pugnas que había por el poder pues hayan hecho de las suyas con el antecesor de Juan Pablo II, porque la situación al día de hoy nunca se ha aclarado. El punto es que él llega en octubre del 78 y entonces llega con un discurso. Todo debe cambiar. Todo debe cambiar. No hay un líder fuerte en el Vaticano y él llega con un discurso muy importante y comienza a fortalecer la figura del Papa y el desorden, acabar con el desorden que prevalecía. Y empieza a viajar por el mundo. Y de manera muy curiosa, uno de los primeros viajes es a México, en enero del 79. A finales de 1979 viene a México, que es un país laico, que es un país que no tiene relaciones con el Vaticano, y, y viene acá y el gobierno nunca se espera el efecto que va a tener. Necesita un baño de pueblo, necesita popularidad, y pues viene de este lado del mundo donde literalmente sacude al país y se da cuenta de la enorme popularidad que está adquiriendo la figura del Vaticano, cuando hace algunos años se pensaba que iba a desaparecer.
y empieza a restablecer relaciones con políticas con varios países, incluidos México, con el paso del tiempo. Pero va a pasar algo en 1981 de una manera muy interesante que las pugnas entre el Vaticano no se nos pueden olvidar. Resulta que el 13 de mayo del 81, Mehmet Ali Agca dispara contra Juan Pablo II y le mete 2 tiros de manera milagrosa, se salva. Y él cree que María lo ha salvado porque tiene una obra muy importante que realizar. Es que a mí me ha salvado porque yo tengo una obra que realizar, María me ha salvado. Porque resulta que 2 meses antes, otro atentado se había sucedido en el mundo, en Estados Unidos de Norteamérica, el 30 de marzo del 81, Ronald Reagan, entonces presidente de Estados Unidos, también había sufrido un atentado y había sido herido de bala. Estos atentados iban a unir a ambos líderes, se van a llamar por teléfono y van a decir, tú sabes que estamos vivos y esto, detrás de eso tiene que estar Dios, que tiene algo. Y mira, tú y yo tenemos un enemigo y ese enemigo está muy claro y ese enemigo es el comunismo. En la revista Time del 24 de febrero de 1992, esta revista se puede conseguir sin problemas en internet, les recomiendo que la lean, se describe con lujo de detalles cómo a raíz de esta situación del famoso atentado, Estados Unidos y el Vaticano establecieron una alianza para impulsar al sindicato Solidaridad en Polonia para combatir al comunismo. Sindicato Solidaridad. Y aquí quiero abrir un breve paréntesis. Apreciados amigos, mucho cuidado donde nos metemos. Nosotros no sabemos lo que hay detrás de algunas tendencias políticas de este mundo. Nosotros no sabemos lo que hay detrás, quién está detrás de ciertos movimientos en los que a veces nos encanta meternos. Pero detrás del sindicato Solidaridad en Polonia estaban los Estados Unidos metiendo dinero y el Vaticano metiendo su gente, metiendo su gente. En el artículo se describe cómo sacerdotes y religiosas introducían a Polonia dinero, sistemas de comunicación electrónica, computadoras, información, y el régimen comunista polaco cayó a los pocos años. Les organizaban huelgas, les organizaban marchas, les organizaban protestas. Y el 11 de febrero, perdón, el 11 de noviembre del 89, caería finalmente el muro de Berlín en Alemania, pero todo, en Polonia comenzó, en la tierra de Karol Wojtyła, empezó la presión, porque ya sabían que cayendo uno iban a caer los demás. Y detrás de la caída de Berlín se vino abajo el sistema comunista. La diplomacia del Papa actuó inflexible con las dictaduras de Europa del Este, pero condescendiente con las de Sudamérica. Pero resulta que acá en América también había dictaduras, pero ahí no pasaba nada, ¿eh? Ahí ni las manos metieron. En julio del 2002, personalmente tuve la oportunidad de estar en una conferencia de clima, no habría habido el avance que hubo en contra del comunismo. Yo estuve, yo estuve en esa charla con Lech Walesa y eso fue lo que respondió. Ahora bien, posteriormente, el avance del poder del Vaticano impulsó la caída del comunismo, la reunificación de Alemania, la condena al materialismo, del capitalismo y otros movimientos muy interesantes, la condena a la eutanasia, el aborto y el genocidio. Pregunta número 7. ¿Cuál es la actitud de la bestia ante la autoridad divina? También dice la Biblia, Apocalipsis 13:5, se le dio autoridad que hablaba arrogancias, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Dice la Biblia que mucha arrogancia y autoridad para actuar a placer.
a placer, hablar de todo. Entre las acciones eclesiásticas más destacadas en aquel pontificado histórico, tenemos esta carta, Dies Domini, en la que me voy a permitir concentrarme. En realidad se trata de una carta que quiere decir el Día del Señor, Dies Domini. Se trata de una carta para impulsar el domingo. Ustedes la pueden conseguir ahí en cualquier librería parroquial y ojalá la lean porque es muy importante. Y marca un precedente en el reloj profético hacia el momento del dominio papal, que, que es muy importante. Es la base para una futura ley dominical. Miren, cuando la gente habla de ley dominical y todo eso, a veces no se dan cuenta que la base teórica ya está dada. Porque, en otras palabras, en el parágrafo 62 de esta carta, también se puede conseguir en internet gratuitamente, ahí en el sitio de www.vatican.va, ahí la consiguen ustedes en internet. Dice, el cristiano debe recordar, pues, que si para él han decaído las manifestaciones del sábado judío, superadas por el cumplimiento dominical, son válidos los motivos de fondo que imponen la santificación del día del Señor, indicados en la solemnidad del Decálogo, pero que se han de entender a la luz de la teología y la espiritualidad del domingo. En otras palabras, vamos a guardar el sábado, pero en domingo. Ay, qué curioso, qué curioso. Sigue hablando acerca de que en realidad la realización perfecta del día sábado se da en el domingo. En el domingo. Y hay tres consideraciones que se hacen en esta carta para la observancia del domingo. Primero, la obligación moral de guardar el domingo, la obligación eclesiástica de la observancia del domingo, y aquí viene lo más grave desde mi punto de vista, la exhortación para elaborar una legislación civil. Legislación civil quiere decir ley para guardar el domingo. ¿Y qué quiere decir? Que aquel que no lo hace, pues se hace sujeto de delito. Se hace sujeto de delito porque viola la ley. No la ley de Dios, la ley civil. Y, queridos amigos, el tema de la familia es muy interesante porque el Día de la Familia se ha venido celebrando desde hace tiempo como el primer domingo de marzo y se ha venido vinculando a la familia con el día domingo y con el día domingo, la familia con el día domingo. Así que no va a ser extraño que cuando se quiera alegar que oponerse al domingo es atacar a la familia, porque el domingo es el día de la familia, entonces aquellos que no quieran hacerlo, es que tú te opones a la familia. Te estás oponiendo a la familia. Y si quieres guardar el sábado, estás en contra de la familia. Y el tema es muy interesante y muy curioso. Ahora bien, el procedimiento jurídico, voy a avanzar aquí porque no me va a dar tiempo, pero quiero que lean el parágrafo 67 de esta encíclica, se llama en español la santificación del domingo. Por eso es natural que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil, fíjense nada más, subrayado es mío, tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. Es decir, él no está pidiendo que la iglesia haga una ley, que está pidiendo que el gobierno haga una ley para santificar el domingo. Esto se redactó desde el 98. Desde el 98. Y hay zonas del mundo donde han avanzado mucho en este tema, a través del tema de la familia. Ahora, ¿contra quién blasfema la bestia que sale del mar? Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. ¿Contra quién blasfema? Contra Dios, su tabernáculo, los que habitan en el cielo. Dice la palabra de Dios. Aquí hay un elemento muy interesante que tiene que ver con el ecumenismo. Durante 500 años, los protestantes estuvieron lejos del catolicismo, se alejaron del catolicismo. Sin embargo, durante varios años, de unos tiempos para acá,
han venido vinculándose cada vez más. Y cada vez más son los promotores de una especie de ecumenismo que se ha estado dando con movimientos muy importantes. Por ejemplo, el 29 de marzo del 94, un grupo de líderes católicos y protestantes firmaron el documento Evangélicos y Católicos Unidos, la misión cristiana en el tercer milenio. Para muchos evangélicos, el Papa ya no es el anticristo. Y hay temas que los unen de una manera muy importante, como el tema de la defensa contra la homosexualidad, el tema del aborto, el tema de la eutanasia. Esos temas los han unido de una manera significativa. Y el liderazgo del Vaticano ha sido firme en este aspecto. Ha sido firme en este aspecto, queridos hermanos. La pregunta que nos queda a nosotros, ¿y dónde quedó la reforma protestante? ¿Qué pasa con las persecuciones y las diferencias irreconciliables? ¿Dónde quedó Lutero? ¿Dónde quedó sola escritura? Sola fide. ¿Qué ha pasado con todo esto? Escuche esta declaración hace más de 100 años de esta declaración. Podemos decir muchas cosas de Ellen White, pero cuando nosotros leemos este tipo de declaraciones, hay que considerar con mucha seriedad de lo que se trata. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran sus ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. No son, dicen los católicos, son los protestantes los que se han acercado al poder papal. Este texto se escribió hace más de 100 años. Y miren el cumplimiento 100 años después. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. No sin razón, se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. Esto hay que destacarlo de manera significativa. El catolicismo se parece mucho, en verdad, al protestantismo de hoy día, debido a lo mucho que ese se ha degenerado desde los días de los reformadores. ¿Qué les parece? Conflicto de los siglos, página 517 y 522. Si no han leído este libro, quiero decirles, amigos, este es el momento para leerlo. Este es el momento histórico para abrir este tipo de materiales. Pregunta número 9. ¿De qué manera actúa contra la iglesia? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Porque persigue y lo ataca. Y lo ataca. ¿Qué está diciendo la Biblia? Y queridos hermanos, estamos en un momento histórico en el que se anuncia un regreso al totalitarismo. Pero ¿cómo podemos decir eso hoy en pleno siglo XXI con derechos humanos, con libertades y con constituciones que nos protegen a todos? Todo eso se puede ir por la borda. Es muy fácil. Nosotros estamos viviendo en este momento en una pandemia en la que nos han quitado las libertades, nos han quitado los derechos por una cuestión evidente, por una cuestión sanitaria. Pero eso no nos quita que nos han quitado la libertad. Eso significa que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Sí se pueden perder las libertades,
Durante 1260 años el clero dominó al mundo occidental, pero eso se acabó con la llegada de la Revolución Francesa y la democracia. Pero la Biblia dice que ese poder se iba a recuperar y volvería a establecer su hegemonía totalitaria en el mundo. ¿Es eso posible? ¿Es eso posible en el siglo XXI? Eso no es difícil, amigos. Es totalmente predecible, ni siquiera desde una perspectiva religiosa. Es totalmente previsible. Acabamos de ver unas escenas ahí en los Estados Unidos de los abusos en contra de personas, solo por el hecho de que pertenecen a otra etnia. Pero esas historias no son nuevas, salen en la tele, qué bueno que lo grabaron con un celular. Pero esas injusticias siguen existiendo en el mundo. Las sociedades son muy fáciles de manipular. La próxima semana vamos a hablar acerca de ese tema, no se lo vaya a perder. Y su dominio, pregunta número 10, su dominio se restringe únicamente al ámbito religioso, Apocalipsis 13:7. Si se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, no solamente es una cuestión religiosa, espiritual. Estamos hablando aquí de autoridad política. Estamos hablando de un liderazgo internacional en un momento dado de la historia. ¿Es eso posible? Claro. Yo le recomiendo que consiga este libro. Este libro se llama Avaricia, de Emiliano Fittipaldi. Se consigue, por lo menos aquí en México se consigue. Yo ya lo he visto en 2, 3 librerías. Y resulta que estos documentos, este libro revela los famosos documentos de Batilix, un escándalo que sucedió hace unos cuantos años, donde se revelan las fortunas, los escándalos y los secretos del Vaticano. Desde los lujos, casi inocentes. Si usted piensa que aquí el discursito ese de la corrupción es escandaloso, quisiera que leyera este libro. Desde los lujos inocentes que conceden los cardenales a los fraudes millonarios, de las fabulosas inversiones en todo el mundo al gigantesco negocio de los hospitales, de las tramas del IOR a la realidad del tesoro. Léalo, ahí está, no me haga caso a mí. Y usted es contador o trabaja con finanzas, le va a entender mejor de lo que yo le puedo entender. Pero solo le doy 2 datos. El 25% de los bienes inmuebles de ciudades como Madrid o París pertenecen al Vaticano. Hoteles, restaurantes, departamentos. Ahí está registrado. Por eso el libro se llama Avaricia. Oiga, por lo menos ayuden un poquito, ¿no? Por lo menos denle algo a este pueblo o a este mundo. Nada. Un auténtico torrente de revelaciones que por supuesto causó un escándalo, pero el escándalo sigue ahí, ¿eh? El escándalo sigue ahí. Amigos, hoy por hoy, el poder del Vaticano, poder del papado, está en participaciones en foros de política internacional, relaciones con los principales líderes del planeta, una influencia que hoy no se puede ignorar y hoy por hoy es el principal líder político de este planeta. Finalmente, ¿qué clase de liderazgo ejercería sobre este mundo? Dice la Biblia, lo adoraron los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Recibe adoración de todo el mundo. En los últimos 800 años no ha habido tantos papas brillantes. En realidad no han sido tantos los brillantes. Cualquier historia de los papas te deja ver que básicamente han sido León I, el Grande, Gregorio VII, el Pastor Universal, Inocencio III, y los últimos que ha habido, muy destacados, mucho más destacados que durante varios siglos.
durante varios siglos. Pero hoy vivimos en una época acorde a nuestra época anticlásica de querer insistir en imagen y figuras de culto, pues se ha desatado una especie de papolatría, ¿no? Los papas no hablaban con la prensa, no viajaban tanto, no visitaban a tantos líderes mundiales, no aparecían en televisión a cada rato, no se notaba tanto triunfalismo, vitoreo popular y superficialidad espiritual, una figura al estilo de una estrella de la televisión. ¿Qué significa todo esto? La Biblia dice, toda la tierra se maravilló. Hoy por hoy el Vaticano ha recuperado su liderazgo de antaño. Sin duda, tiene un liderazgo que representa una de las fuerzas políticas más significativas del planeta. Más significativas del planeta. El desencanto de la sociedad con los líderes políticos le ha elevado notablemente su popularidad. La figura de los políticos en cualquier parte del mundo donde uno va está muy desacreditada. La fama de corruptos, de malos, de ineptos, de buenos para nada y de incapaces en todo el mundo le ha dado a él, ha elevado la figura para considerarlo de manera muy seria como un líder necesario en este planeta. Así que el factor religioso está más fuerte que nunca en este mundo. Los sociólogos lo llaman la revancha de Dios. La revancha de Dios. Sin embargo, no resulta claro que haya modificado sus criticables actitudes del pasado. No resulta claro que haya cambiado, que hoy estemos frente a una realidad distinta y que nosotros podamos decir, no, pues miren que ya no es como antes, ya se han reconocido tales y cuales situaciones. No, al contrario, no ha cambiado, no ha cambiado. Pero la Biblia habla de que necesita un aliado. Y ese aliado lo va a ayudar a desarrollar, a reorganizar este planeta hacia un nuevo orden mundial. Solo
las viejas heridas de tu corazón. Clama a mí, responderé, quiero luchar junto a ti. Tan solo sígueme. Clama a mí, responderé contigo. Tan solo sígueme. Tan solo sígueme. Una vez más, gracias. Qué maravilloso es poder estudiar la palabra de Dios y en ella encontrar un mensaje de esperanza, un mensaje en el cual tú puedas ser un baluarte de fe, donde puedas tener anclas seguras en medio de un mundo turbulento. Hoy, sin lugar a dudas, una vez más, el pastor Alejandro Medina nos ha guiado a través de las escrituras, a través de la historia, y hemos descubierto elementos importantes que tienen que ver con la interpretación profética. Un estudio profético para este tiempo dará como una brújula en medio del mar orientación para que cada una de nuestras decisiones puedan ir en torno a Jesús. Y como has estado escuchando a lo largo de estas horas, de estos últimos días de la semana, prácticamente estamos cruzando el ombligo semanal y estamos a punto de que tú tomes una decisión. Como lo dijo ayer el pastor Eliseo, hoy es un buen día para tu salvación. Hoy es un buen día para que puedas decidir por Jesús. Hoy es un buen día para que en tu familia pueda llegar el invitado especial, el huésped que habrá de dar para cada una de nuestras vidas esperanza, seguridad, certeza, orientación para poder conducirnos en este mundo turbulento. Como lo hemos visto a lo largo de esta semana, este libro, El conflicto de los siglos, es uno de los ejemplares que necesitamos que tú tengas en tu biblioteca, que pueda orientarte. Como lo descubrimos esta noche, nos va a dar la certeza para poder levantarnos y emerger en medio de las dificultades. Queremos invitarte para que puedas tomar hoy una decisión. Yo quiero preguntarte, querido amigo, ¿será posible de que hoy puedas tomar una decisión para seguir a Jesús? ¿Crees que este es el momento para que puedas acercarte y junto con tu familia, con tus problemas, dificultades, en medio de tus aguas turbulentas, puedas atracar en un barco de esperanza donde en el puerto seguro espera nuestro capitán? Hoy una vez más queremos invitarte para que descargues ese código QR, para que puedas hacer una llamada a alguno de los números que aparecen aquí abajo, para que puedas ir y puedas encontrarte con Jesús. Hoy es un buen día para tu encuentro con Jesús. Y quiero invitarte para que nos llames, para que nos contactes, para que ese discípulo digital que está orando por ti en estos momentos pueda recibir una de tus llamadas, para que puedas contactarnos, para que puedas descubrir uno de estos nuevos cursos que habrá de darte orientación. Si en esta hora no hicieras oídos sordos a la voz del Espíritu Santo, creo que sin lugar a dudas el Señor estará dispuesto para invitarte y seas parte de esta gran familia que hoy desea seguir orando por ti. Que tengas una muy feliz noche. Te esperamos el día de mañana en punto de las 7. Pero no dejes de llamar, no dejes de descargar ese código QR, de hacer una oración ahí donde te encuentras y puedas ir en esa cita especial con tu Creador y puedas ser llamado a una relación permanente con nuestro Dios. Que tengan una feliz noche. Nos vemos el día de mañana en punto de las 7 de la noche. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y te dé su paz. Botargas de la zona 2, Sonora y Chihuahua. Botargas de la zona 2, Sonora y Chihuahua. Hace unos meses atrás, nuestras aulas estaban llenas de alumnos, niños inquietos estudiando y haciendo bromas para reír un poco y soltar el estrés del momento. Actividades, juegos y eventos formaban parte de nuestra rutina escolar, que le daban vida a este edificio. Hoy luce vacío. Y es que un pequeño virus vino a modificar por completo nuestro estilo de vida al que estábamos tan acostumbrados. Permanecer en casa sin salir con los amigos, sin ver a los familiares, sin salir a la tienda o a un restaurante y sin ir a la escuela, asistir a clases desde tu casa y con una computadora o con un celular, celebrar una graduación sin poder estar ahí y verla solo a través de una pantalla. Cambiar por completo nuestro estilo de vida. Pero sabemos que es parte de los eventos finales que tienen que pasar y nuestro compromiso como escuela es ayudar a seguir forjando el carácter de cada uno de nuestros alumnos para que a pesar de las pruebas se mantengan firmes y fieles a Dios. En nuestro Colegio Juan de la Barrera nos estamos preparando para recibirte este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Sin duda será un año diferente, pero nuestro compromiso con Dios y contigo será más fuerte. Formar niños y jóvenes que desarrollen un carácter semejante al de nuestro Creador y que sean sus discípulos. Por eso te invitamos a que te unas a esta gran familia y sé parte de esta experiencia CJB. Tenemos un plan especial para ti. Acércate con tu pastor o director de educación de tu iglesia o llámanos al 613-0889. Te esperamos. Colegio Juan de la Barrera, educando con amor.